La iglesia no se detiene. Seguimos alabando y adorando, intercediendo y orando. Seguimos sirviendo y ayudando. Seguimos pastoreando y aconsejando. Seguimos creyendo y predicando. Seguimos creciendo, seguimos siendo. Somos iglesia, somos imparables. Nada nos detiene porque Dios está con nosotros. Su gracia nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante. Aquí estamos y aquí seguiremos. La iglesia no se detiene. Que el Señor les continúe bendiciendo. Qué bueno poder estar llegando nuevamente hasta sus casas, desde nuestras casas, porque la iglesia no se detiene. La Biblia dice: hoy es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Así que creemos con todo nuestro corazón, con toda la certeza que hay en nuestro ser, de que en este día Dios hará cosas maravillosas con nosotros, pero también a través de nosotros. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias. Yo les quiero invitar, por favor. Vamos a ir al primer libro de Reyes, en el capítulo 18. Vamos a estar leyendo desde el versículo 36 hasta el versículo 39. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 36 hasta el 39. Dice así la palabra del Señor. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, muestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y clamaron: el Señor es Dios. Sí, el Señor es Dios. Inclinamos nuestros rostros y allí donde te encuentras, cierra por unos momentos tus ojos y vamos a disponer este tiempo para escuchar la palabra que Dios tiene para nuestras vidas en este día. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es poderosa para trabajar en nuestro ser. Yo ruego en el nombre de Jesús que el Espíritu, Señor, que la inspiró, venga ahora a nuestro espíritu y produzca vida, Señor. Tú nos conoces, tú nos estás viendo. Cada uno de nosotros, Señor, tiene una necesidad de encontrarse contigo específica en este día. Ruego que la obra tuya, Señor, una obra perfecta en la cruz del Calvario, ministre a nuestro ser en este tiempo. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias. Y la iglesia en casa dice amén. Bueno, hoy vamos a estar mirando una historia donde vemos al Señor mostrarse de manera majestuosa, de manera poderosa, a través de un hombre que algunos consideran un hombre solitario, pero un hombre solitario con un alma heroica, como alguien lo describió, que pisoteó el tremendo torrente de idolatría que encontraba o se encontraba en ese momento en una nación que había sido llamada para honrar el nombre de Dios. Y en medio de esta situación, este hombre solitario se levanta como una roca en medio de la corriente. Firmemente se mantuvo en pie con una fe capaz de producir uno de los milagros más sobresalientes del Antiguo Testamento. Uno de los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Una fe en un Dios que hace descender fuego. Y yo quiero precisamente en este día hablar sobre el Dios de Elías y el Dios de la iglesia. Un Dios
que hace descender fuego. Y quiero que miremos en la primera parte sobre Elías retando al pueblo de Israel. Usted va a encontrar la historia desde el versículo 20 y 21 y vemos al profeta diciéndole al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que había apostatado de su fe, de sus convicciones de quién era el Señor. Él les dice: ustedes hasta cuándo van a claudicar, hasta cuándo van a estar indecisos. La palabra claudicar en su origen significa cojera o cojear. Hacer algo significa saltar, significa danzar o brincar. Lo que de alguna manera el profeta le estaba diciendo al pueblo de Israel era: ¿por cuánto tiempo ustedes van a seguir brincando? ¿Por cuánto tiempo ustedes van a seguir danzando entre dos pensamientos? Esta era una pregunta lógica. Y era lógica porque el pueblo de Israel estaba en una condición espiritual de tibieza. Ellos querían dar algo de devoción a Dios, al Dios del pueblo de Israel, a Jehová de los ejércitos, pero también querían, y de hecho lo habían hecho, entregar y darle adoración a Baal, un dios pagano. A Dios no le interesa esa clase de adoración, y es lo que el profeta está tratando de enseñarle a este pueblo. A Dios se le adora en la totalidad de nuestra vida. A Dios se le adora con todo o no se le adora. ¿Me escuchaste? Dios es un Dios que merece nuestra adoración, no parcial, sino una adoración total. Sin embargo, en este tiempo el pueblo de Israel tenía un estilo de adoración parcial. Un tiempo lo hacían al Dios de la creación y otro tiempo se inclinaban y se postraban ante dioses falsos. Espiritualmente en esta temporada encontramos a Israel, el pueblo de Dios, en una actitud como un compañero infiel en el matrimonio, que de alguna manera no quiere renunciar a su compañero de matrimonio, pero tampoco renuncia a la relación ilícita que está teniendo. Y como el compañero de matrimonio tiene un reclamo legítimo de exclusividad en la relación, así el Señor le estaba exigiendo a su pueblo exclusividad en el servicio y en la adoración que solo tú y yo podemos y debemos darle al Señor. Elías apela, él hace una apelación que puso en claro que hay una diferencia entre la adoración a Dios y cualquier otro Dios. Igual que hoy, cuando hablamos del Señor a nuestras familias, cuando hablamos del Señor a nuestros amigos, tal vez para algunos de ellos no haya diferencia entre los dioses y nuestro Dios, o el Dios que tú y yo le predicamos, y crean que cuando tú y yo les hablamos simplemente les estamos hablando de una religión o de cambiar a otra religión. Pero así como Elías estableció que no era lo mismo Baal a Jehová de los ejércitos, creo que hoy la iglesia, creo que hoy tú y yo debemos saber, y no solo debemos saber, debemos enseñarle a nuestra familia, a nuestros amigos, a esta sociedad, que sí hay una diferencia entre los dioses de esta tierra y el único Dios al cual tú y yo servimos. No seguimos una religión, no seguimos una tradición. Tú y yo servimos y seguimos al Dios que hizo los cielos y la tierra. Elías le habla a ellos del tiempo. Usted leyó conmigo o va a leer, porque leí a partir del versículo 36. Él le dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ustedes van a estar claudicando entre dos caminos, entre dos pensamientos? Y esta misma pregunta Dios nos lanza a nosotros en este día. Esta misma pregunta Dios nos está diciendo como iglesia el día de hoy, porque recuerda que lo primero que Elías está haciendo es desafiando al pueblo de Dios que se había desviado. Dios nos está preguntando a nosotros: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo escucharemos sermones tras sermones?
¿Cuántos mensajes más tendremos que estar escuchando y de alguna manera desperdiciando sin que nosotros decidamos realmente vivir para Dios? ¿Hasta cuándo Dios va a tener que estar permitiendo situaciones en nuestras vidas? ¿Hasta cuándo Dios tiene que estar enviándonos advertencia? ¿Hasta cuándo Dios nos dice? ¿Hasta cuándo vamos a tener que esperar más enfermedades? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a tener que entender que podemos morirnos y perdernos eternamente si no decidimos buscar al Señor realmente de corazón? ¿Hasta cuándo no era a los profetas de Baal? ¿Hasta cuándo era el pueblo de Israel que Elías le estaba haciendo la pregunta? Y nosotros tendríamos que esta mañana también preguntarnos de la misma manera: ¿cuántas tumbas se tendrán que abrir para que la soberanía de Dios nos pueda asombrar a ti y a mí? ¿Cuántas plagas, cuántos virus para que nuestras ciudades se vuelvan de verdad a Dios? ¿Hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos? Nos dice el Señor. Y usted sabe, siguientemente o seguido a esta pregunta, hay un silencio de parte del pueblo. El silencio de este pueblo lo que estaba demostrando era que realmente estaban conscientes de que no habían tenido una vida para adorar a Dios. El pueblo simplemente no respondió palabras. El pueblo simplemente se quedó callado ante la pregunta del profeta Elías. El pueblo estaba indeciso. Era ese pueblo que había visto desde la antigüedad el caminar de Dios con ellos, el pelear de Dios con ellos. Es increíble, pero el pueblo que se quedó callado ante esta pregunta era el pueblo que había visto la gloria de Dios manifestarse en ellos, pero también a través de ellos. Ellos conocían el Dios de Elías, ellos sabían que poderoso había sido el brazo de Jehová para librarle. Pero ahora, cuando les pregunta el profeta: ¿hasta cuándo ustedes van a estar divagando entre dos caminos, entre dos amores? Se quedan en silencio. Él era el Dios de la historia, de las batallas del ejército de Israel. Pero sabe, en ese momento ante la pregunta no hay un arrepentimiento, no hubo opinión, porque estaban indecisos en la práctica. Ellos estaban ahí para presenciar qué sucedía, pero sus corazones hacía rato habían dejado de tener entronado al Dios que los había llamado y rescatado desde mucho tiempo antes. Así han estado muchas veces, y es triste tener que decir esto, pero muchas veces encontramos a personas en nuestras congregaciones. Hoy tal vez no nos podemos reunir en una gran sede, pero tenemos que estar conscientes que el día de hoy, dentro de las congregaciones, porque cuando hablo de iglesia me refiero a los redimidos, y sé que la iglesia ama al Señor, sé que la iglesia le da el primer lugar a Dios en sus vidas, en su estilo de andar diario, pero me refiero a los creyentes. Tristemente, esto me recuerda a lo que vemos en las congregaciones, o veíamos en las congregaciones en algunos creyentes, viendo a Dios obrar, escuchando de los milagros del Señor en sus vidas, en sus familias, ellos mismos siendo testigos del poder de Dios. Sin embargo, veían eso y seguían con incredulidad. Algunos iban a los lugares de reunión y cantábamos sobre la santidad de Dios, pero sin una conciencia de la pureza del Señor en nuestras vidas. ¿Saben? Hoy creemos, hoy oramos, como dice el pastor Néstor Blanco, con oraciones utilitaristas. Y él las llama así porque son esas oraciones que hacemos porque necesitamos que Dios haga algo en nuestra vida. Y en estos momentos necesitamos
a Dios diciendo: estén tranquilos, yo voy a detener la pandemia. Y entonces oramos y le decimos a Dios: te amo, ayúdame. Pero antes de la pandemia, antes de que estuviéramos llenos de temores y de angustia, ¿qué éramos? ¿Qué hacíamos en nuestra vida evangélica? ¿No es verdad que muchos de nosotros íbamos a una reunión obligados o porque nos acostumbramos a que el día domingo o el día viernes o el día que tú te reunías con tus pastores ya era tradición para tu vida, pero te sentabas y no había la vida de Dios allí? Muchos de ustedes hasta se sentían aburridos y perdonen la expresión, oyendo la palabra de Dios. O visitábamos nuestras congregaciones, pero luego de allí salíamos para ir a lugares que dentro de nosotros sabíamos que no eran los lugares que Dios quería para un hijo que le seguía. Sin conciencia del Dios de la Biblia. Creo que la iglesia en este tiempo, mis queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas que me escuchan, están siendo retadas de parte del Dios de Israel. Y Dios nos está retando hoy a ti y a mí, como Elías de alguna manera retó también al pueblo de Israel. La pregunta para nosotras en este día es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo jugaremos a la religión? ¿Hasta cuándo tomaremos la decisión de honrar a nuestro Dios realmente? Pero Elías no retó solamente a Israel. Elías se atrevió a retar a Baal a que demostrara que él era Dios. A partir del versículo 22 al 24, nosotros leemos. Vaya conmigo el versículo 22 y 24 del mismo capítulo 18. Y dice la palabra del Señor: entonces Elías le dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Ahora traigan 2 toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar, y tampoco le prenderé fuego. Después invoquen ustedes el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Él está retando ahora no solo al pueblo del Señor que se había desviado. Ahora Él está retando al que decían que era un Dios, al que lo ponían como rival delante de Jehová de los ejércitos. Él dijo: el Dios que respondiese con fuego, ese sería el verdadero Dios. Y Elías lo que les pide es que el fuego debía tener un origen sobrenatural. En otras palabras, fuera Dios o fuera Baal, ahí se iba a demostrar quién era realmente el Dios verdadero, y el que lo fuera tenía que demostrarlo haciendo que descendiera fuego. A mí me impresiona, me emociona la historia del profeta Elías. Es uno de los personajes del Antiguo Testamento que personalmente más admiro. Un hombre especial, con una fortaleza, un arrojo espiritual maravilloso. Y luego vamos a ver que no era Superman, pero es un hombre que se atrevió en el nombre de Dios a hacer maravillas. Y este reto es especial porque resulta que se creía que Baal era el Dios del cielo. Se creía que Baal era el Dios del clima. Y tremendo esto. Se creía que Baal era quien enviaba los relámpagos. Y en ese tiempo se pensaba
que era el fuego caído del cielo, que los relámpagos era el fuego caído del cielo. Así que Elías le dice: ¿ustedes creen que Baal es el dios del fuego? Pues debe ser muy fácil para él, es lo que le trata de decir, que haga descender fuego. Si él es Dios, que descienda fuego. Si es real, él tiene que mandar fuego. Elías con esto le da una demostración de fe en su Dios. Elías sabe lo que ellos creen sobre su Dios, pero desafía al pueblo y desafía a su propio Dios con arrojo, con fuerza. Lo hizo porque Elías conocía quién era su Dios. Su Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Elías se coloca con este desafío frente a la primera fila de los que estaban observando. Él también iba a ser testigo de la gloria de Dios manifiesta en medio de un pueblo idólatra, en medio de sacerdotes paganos que adoraban el nombre de otro Dios distinto a Jehová. Elías sabía quién era el Señor. Elías no se atreve a tomar esta decisión tan trascendental y desafiar lo que estaba exponiendo su propia vida. Recuerden que estaba delante del rey Acab, un hombre que se había alejado de la presencia de Dios y se había dejado influenciar por su esposa Jezabel y había permitido que mataran a muchos sacerdotes del Señor. Y si algo no ocurría ahí de manera sobrenatural, Elías sabía que Acab lo mandaría a matar. Él no tenía temor alguno, porque Elías sabía quién era su Dios. Y él no lo sabía de ese día, mis queridos. Elías se atrevió a desafiar al pueblo de Israel y se atrevió a desafiar al mismo Baal, porque él había aprendido a conocer a Dios dependiendo del Señor en tiempos anteriores. Elías conoció a un Dios de lo sobrenatural en el arroyo de Querib. Elías conoció a ese Dios poderoso, capaz de hacer obra sobrenatural cuando estuvo en la casa de la viuda de Serepta. Elías no aprendió a conocer a Dios solo en ese momento. Elías tenía una historia de la gloria de Dios en su vida. Cuando nosotros vemos a este hombre, entendemos que su confianza radicaba en que estaba obedeciendo a ese Dios que él había conocido, a ese Dios poderoso, a ese Dios que él tenía conocimiento en la historia de la nación de Israel, pero que también lo había visto él había palpado, él era testigo del poder de ese Dios en su vida y a través de su vida. Hoy nosotros como iglesia necesitamos levantarnos también y no hablar de las experiencias de otros. Es hora que nosotros nos levantemos y con nuestra propia experiencia, que le digamos a nuestra familia, que le digamos a nuestros amigos, que le digamos a las naciones: yo sé en quién he creído. Cuando le hablo del evangelio, cuando les digo que Dios puede hacer un milagro, cuando les digo que Dios puede sanar al enfermo, es porque yo conozco que mi Dios puede hacerlo. Eso es lo que Elías pretendía. Dios había demostrado en tiempos anteriores que podía derramar fuego sobre un sacrificio. Elías conocía la historia. Jueces capítulo 6 versículos 20 al 21. Segundo libro de Crónicas capítulo 7 del 1 al 7. Él conocía la historia. Y sabes, cuando él desafía a Baal, los sacerdotes de Baal empiezan a invocar el nombre de su Dios. Y es interesante porque hay que darles el mérito que les corresponde. Lo hicieron desde la mañana hasta el mediodía, incansablemente. Ellos tenían más fuerza y más dinamismo para adorar a un Dios falso que lo que muchos de nosotros tenemos para adorar al único y verdadero Dios. Ellos eran en ese deseo de adorar, eran apasionados servidores de un Dios falso.
pero no había respuesta alguna. No había respuesta porque su adoración y servicio no estaba dirigido al único y sabio Dios. Los sacerdotes de Baal eran enérgicos en su adoración. Dice la escritura, usted leyó conmigo, que ellos danzaban, que ellos bailaban y lo hacían con entusiasmo. Esto es un paréntesis. Yo creo que Dios nos va a dar la oportunidad de volver a nuestras congregaciones. Yo creo que Dios nos va a dar la oportunidad de volver a nuestras sedes. Y cuando estemos allí, no desaprovechemos la oportunidad de adorar a Dios con toda nuestra fuerza, con entusiasmo, sin que nos tengan que estar diciendo levanta las manos, danza, brinca. No, unos sacerdotes de un Dios falso danzaban, bailaban, brincaban incansablemente desde la mañana hasta el mediodía, y no lo hacían delante del cual tú y yo lo hacemos, delante del verdadero Dios. Y me encanta porque Elías se burlaba de la fe de ellos. Elías se dirige a ellos con sarcasmo. Él les dice, cuando viendo que me imagino que estarían más sudados de lo que ya yo estoy ahora, y nada que descendía fuego, él les dice, insistan, miren, griten más alto. Un rabino, el rabino Harshi, dice, tal vez fue al sanitario. Esto reduciría a Baal al más bajo grado de desprecio y ridículo. Dentro de esa escultura, hablar de esto era despreciable. Y es el término que utiliza el profeta. Dice, vamos, dancen más, brinquen más, griten más alto. Debe ser que fue a hacer algo al baño. O sea, ridiculizó a Baal. Ellos insistían porque eran apasionados. Recuerde que ya les dije. Ellos se sajeaban su cuerpo, porque era una manera de despertar lástima y compasión en sus dioses. Era la forma como ellos creían que podían obtener respuesta de su Dios si se sacrificaban físicamente. Pero la Biblia dice que ni siquiera por eso fueron oídos. Y no fueron oídos porque no había quien les escuchara. No fueron oídos porque no existe un segundo Dios. No fueron oídos porque solo hay un Dios y se llama Jehová de los ejércitos, el único Dios que puede escucharte y escucharme. Este es el triste resultado de adorar a los ídolos o dioses, producto de nuestra propia invención, mis queridos y queridas. Hoy el mundo está lleno de muchos dioses, dioses que nosotros mismos nos fabricamos, dioses que nosotros mismos nos inventamos. Y tenemos que reconocer en este día que hay que volverse al único y verdadero Dios. No importa cuánto le sirvas a tus dioses, fuera de Jehová de los ejércitos no obtendrás respuesta. No importa cuánto confíes en brazo de hombre, cuando clames no tendrás respuesta. Pero nosotros no somos como ese pueblo. No así la iglesia. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Nosotros sabemos que tenemos un Dios vivo. Y no solo un Dios vivo, tenemos un Dios activo en favor de nosotros. Allí donde estás en tu casa, allí donde estás aún en la clínica, tú puedes saber que en este día puedes levantar tus manos y clamar a Dios, y Dios te oirá. Pero no solo te va a oír, Dios te va a responder. Y Elías prepara el altar, versículo 30-35. Y él dice, acercaos a mí. Lo primero que Elías buscó fue la atención del pueblo de Israel para que estuvieran expectantes a lo que iba a suceder. Muy sabio de su parte. Y sabes, yo creo que el día de hoy la iglesia
tiene que llamar la atención en este tiempo de los no alcanzados hacia el Señor. Creo que es el tiempo como iglesia en que nosotros tenemos que decirle a la gente: vengan y escuchen lo que Dios tiene para ustedes sin temor alguno. Nosotros tenemos que levantarnos con autoridad y decirle a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos: acérquense a escuchar las maravillas del Dios que yo predico. Porque hoy mucha gente está más sensible al evangelio, pero lo están por la situación en que estamos, porque necesitan un milagro, por lo que ven que Dios está haciendo. Pero tú y yo como iglesia debemos dirigir nuestra atención al Señor. Él merece ser alabado, Él merece ser servido, no por temor a lo que nos pueda pasar, no por necesidad, sino porque el Señor es el Señor del universo y es el único Salvador del mundo. Que cuando la gente se te acerque, le permitas ver al Señor. No podemos llamar o seguir llamando la atención sobre nosotros, sobre los ministerios, sobre los pastores, sobre los líderes. Es hora que la iglesia le dé a Dios su lugar y hay que hacer que la gente mire al Señor. La Biblia dice que el altar estaba arruinado, ese altar que una vez fue fuerte. Elías sabía que era necesario reavivar lo que había dejado de ser, lo que antes fue. Israel había caído en la idolatría porque el altar al verdadero Dios estaba destruido. Mi pregunta en este día es: ¿cómo está nuestro altar delante del Señor? ¿Cómo está nuestra vida de oración y consagración a Él? ¿Cómo está el altar de nuestra ciudad? ¿Cómo está el altar de nuestra nación delante de Dios? ¿Cuál es el Dios al cual adora nuestra familia? ¿Cuál es el Dios al cual adora nuestra nación? La Biblia dice que Elías esperó y pidió más a Dios que a Baal. 4 cántaros de agua derramadas sobre la leña fue lo que pidió Elías para su altar. Elías no le pidió a los profetas mojar su leña. Elías sabía que para Dios era más fácil encender un fuego con una leña mojada que lo que para ellos era encender un fuego con leña seca. La osadía y el valor de Elías estaba puesta en el Dios que él conocía. En estos tiempos en que estamos viviendo tú y yo, ¿qué tanto nos atrevemos como iglesia a dejar que los no alcanzados vean el poder sobrenatural del Señor? ¿Estamos dejando que la gente vea, escuche al Señor a través de su iglesia? ¿O nos hemos unido al temor, a la queja, a la desesperación? Recuerdo cuando de niña, adolescente, cantábamos un cántico: ¿Dónde está tu Dios? Y decíamos: el mío está en el cielo y vive en mi corazón. El tuyo está muerto, pero el mío resucitó. Eso es el mensaje que como iglesia tenemos que seguir predicando en este tiempo de cuarentena, de coronavirus, de cáncer, de dificultades, de escasez. Necesitamos una iglesia que se levante con la valentía del Espíritu Santo y que desafíe los poderes de las tinieblas. Una iglesia que confíe en que Dios es real. Una iglesia que confíe en que tiene un Dios poderoso que responde a sus hijos. Una iglesia que no construye altares, sino solo al Dios todopoderoso que le salvó. Y Elías oró, y oró de acuerdo al mandamiento. Dice la Biblia que cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, 50 años antes, Jeroboam, rey de Israel, había desasociado la adoración del templo en Jerusalén. Ahora Elías ora a esa hora, en el tiempo que Dios lo había ordenado. Nosotros como iglesia debemos orar en este tiempo conforme a la voluntad de Dios, conforme al querer de Dios. Nuestras oraciones deben ser oraciones proféticas, unidas al propósito de Dios. Él ora sobre la importancia también de que el pueblo supiera quién era Dios y quién era Él. Dice el versículo
sea hoy manifiesto que hay Dios en Israel y que yo soy profeta tuyo. Elías necesitaba que Israel entendiera que estaban ante el único Dios verdadero, digno de adoración. No era Baal, era Jehová de los ejércitos. Igual el día de hoy, nosotros necesitamos, Dios nos está desafiando a que nos paremos y hablemos, levantemos nuestras voces y que le digamos al fracaso, al temor, nosotros no doblaremos nuestras rodillas ante otro Dios que no sea nuestro Dios. Que nos levantemos ante el mismo Satanás y le digamos quién es Él. Él está vencido, Él está derrotado, pero también podamos levantarnos en este tiempo y decir: tengo un Dios poderoso, pero yo sirvo a ese Dios poderoso, al Dios al cual tú y yo servimos. Vale la pena mostrar en este tiempo. Él es todo lo que necesita nuestra nación. Él es todo lo que necesita nuestra ciudad. Él es todo lo que necesitamos. Dios no ha cambiado. Él es Dios invencible. Él es salvador. Él es sanador. Él es el que venció en la cruz del Calvario y nos hizo a nosotros más que vencedores. Para que también ellos sepan quiénes somos nosotros. No somos una religión. No somos un grupo de gente ignorante que cree en supersticiones. No, tú y yo somos la iglesia. Somos los administradores de la gracia de Dios. Pero también somos los administradores del poder y la unción de Dios. El Dios de los imposibles. Eso eres tú y yo. Eso somos. Gente que ama y sirve y que ha visto el poder de Dios, el Dios de lo imposible. Termino con esto. Cuando tú miras esta historia, cuando tú ves todo lo que sucede, la respuesta de Dios, cuando tú miras cómo Dios en este pasaje hace que descienda fuego y quema todo lo que estaba en el altar y aún más de lo que estaba en el altar, porque Dios hizo más de lo que Elías le había pedido. Cuando tú miras a este hombre viendo la respuesta de Dios a su oración, uno piensa: wow, o sea, este hombre no, o yo no me parezco a este hombre. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para tener la certeza como la tuvo él de que Dios va a responder? Porque la Biblia dice que el fuego cayó de arriba abajo, contrario a lo que ellos esperaban para encender. Se hizo de manera sobrenatural, no demoró ni un minuto la respuesta a la oración de Dios. Dios trajo resultados sobrenaturales. Dios se glorificó más de lo que le había pedido el profeta. Y cuando estamos ante esto de ver la gloria, pensamos: Señor, ¿cómo hago? Yo quisiera poder tener la fe, el poder, la unción del profeta Elías. Quiero decirte, en este día, tal vez quedemos asombrados ante uno de los milagros más sorprendentes del Antiguo Testamento que se relata en este libro, en este texto. Un hombre que hace descender fuego del cielo. Cuando leemos, cuando lo escuchamos, nos parece que Elías era un superhombre, que era Superman, y que nosotros, tú y yo, estamos muy lejos de hacer algo así. Sin embargo, y esto me parece maravilloso, Dios se tomó el trabajo de aclarar en Santiago 5:17 que Elías era hombre sujeto a pasiones como cualquiera de nosotros. O sea, Elías no era diferente a ti y a mí, pero hubo una diferencia que marcó la respuesta de Dios. Pero dice ese mismo pasaje: pero Elías oró fervientemente y no llovió por 3 años, y volvió a orar y llovió. Dios quiere hacer eso el día de hoy. Dios quiere en este tiempo levantar hombres y mujeres que puedan orar con fe, que puedan orar con pasión, que puedan creer que el Dios de lo imposible está en medio de la iglesia, que Dios está contigo, que Dios está conmigo. Tal cual somos,
imperfectos, pero le creemos. Imperfectos, pero le conocemos. Débiles, pero confiamos en lo que el Todopoderoso puede hacer. Hoy tu familia, hoy Barranquilla, hoy Colombia, hoy las naciones necesitan ver al Dios de Elías, pero necesitan ver al Dios de la iglesia. Ver a Dios obrando a través de ti y de mí. Que Dios nos ayude, que podamos ser gente que no solo ora a un Dios poderoso, sino que cree y espera de un Dios poderoso respuestas sobrenaturales. Allí donde estás, inclina tu rostro y demos gracias al Señor. Padre, te bendecimos en esta hora. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en este tiempo tú estás produciendo en nosotros un estilo de vida diferente. Y tú quieres, Señor, trabajar en nuestros corazones. Hoy hemos escuchado, Señor, la historia de un hombre que cada vez que leemos sobre él nos impresiona, Señor. Nos parece que casi no fuera humano. Pero gracias por dejarnos escrito que era un hombre como nosotros, sujeto a pasiones, sujeto a debilidades, pero te oró, Señor. Oró y creyó, confió en ti, Señor, y vio tu gloria. Hizo que fuego descendiera, hizo que la lluvia dejara de caer. Y luego, cuando ordenó en otro tiempo, después de 3 años, la lluvia descendió. Ese fue Elías, Señor. Pero hoy nosotros necesitamos que se levante una iglesia que te crea con la misma fuerza, que se apasione por tu presencia, que se atreva a desafiar, Señor, los ataques de las tinieblas. En el nombre de Jesús, hoy desde nuestra casa, yo pido para que en cada hogar, Señor, se encienda el fuego de tu Espíritu Santo, se encienda la obra natural tuya, sobrenatural tuya, Señor, y que seamos transformados. Quita el temor, quita la debilidad, Señor, quita la angustia en el nombre de Jesús y danos un carácter fuerte. Permite que nuestra fe pueda avanzar en medio de las circunstancias en el nombre de Jesús, y que nuestras oraciones, Señor, puedan tener respuesta para traer gloria y honra a tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Les bendigo, que Dios les guarde. Recuerden, en tan solo algunos minutos mi esposo y yo estaremos orando en vivo por tus necesidades. Recuerda, acabamos de hablar de un Dios que hace descender fuego por la oración de un hombre que le creyó. Si tú y yo creeremos, veremos la gloria de Dios. Les amo y extraño. Bendiciones. Gracias por conectarte con Dios y con nosotros. Estamos seguros que esta palabra producirá fruto en tu vida. Nuestro deseo es seguir en contacto contigo. Para esto, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar atento a cada una de nuestras publicaciones. Si necesitas consejería, puedes comunicarte con nosotros a través de estos números de celular. Estamos aquí para servirte. Nuestras cuentas bancarias están habilitadas para recibir tus donaciones, ofrendas y el pago de tus diezmos. Confiamos en un Dios que bendice a quien da con alegría. En breves minutos, nuestros pastores estarán orando por tus peticiones. Recuerda, la iglesia no se detiene.